Muy bien, como te decía, las viejas prácticas para poder utilizar los molinos trabajan a vapor y para eso necesitan el calor para poder funcionar esos motores que funcionan a vapor. Y para que eso funcione se necesita utilizar carbón puro, que se utiliza obviamente de la minería. Y si tú utilizas carbón puro, estás utilizando recursos naturales. Y entre más carbono utilices, menos recursos naturales habrá. Entonces hay que pensar en alternativas para que esos molinos de esas refinerías, perdón, de esas ingenierías, crezca, sea productivo. Ponerle gasolina a la maquinaria. Bueno, pero imagínate, no es un carro, es una máquina que funciona todo el día haciendo azúcar. Entonces se necesita una buena inversión económica de bastante cantidades de gasolina. Y si eso se pusiera a hacer, todo el mundo demandaría que se extrayera más petróleo, que es un recurso natural, se extrajera más petróleo y se lo refine. ¿Sí? Se lo refine, es decir, que el petróleo se transforme en gasolina. Eso es refinar. Y después utilizarlo para estos motivos, para producir el azúcar. Estás utilizando recursos naturales. Entonces, para evitar eso, utilizamos todos los residuos orgánicos. ¿Qué son residuos orgánicos? Pues la cáscara, todo lo que queda de haber exprimido la caña, lo pones a arder a fuego, a altas temperaturas, y eso simula la acción del carbón. Cuando el carbón está al rojo vivo, ese calor produce que el agua se evapore, y ese vapor le llena de presión a las máquinas para que los molinos se muevan y vayan totalmente exprimiendo el jugo de toda la caña. Entonces, para llegar a ese calor, entonces utilicemos lo que se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Todas esas cáscaras de la caña, todos esos residuos de la caña, que se utiliza bastante porque obviamente es una azucarera que es a nivel nacional. Entonces, todo eso al bote, que arda al rojo vivo, eso que produzca vapor de agua, evaporando el agua, y eso meta presión a las máquinas para que los molinos se muevan y se produzca el azúcar. ¿Sí? Es un ciclo, en donde ya no utilizo gasolina, ya no utilizo carbón, ya no utilizo un recurso natural. Entonces, esta opción es propicia porque estoy reciclando, ¿sí? Es decir, produzco lo que quería, el azúcar, pero me quedó la basura, entonces esa basura la reutilizo para que me dé nuevamente el proceso. Es un ciclo en donde tú no estás gastando ningún recurso natural. Y recordar que la materia orgánica es la que es biodegradable, la que más se degrada, es decir, la que se degrada en tiempo muy corto, de meses, ¿sí? Eh, esas opciones en los ingenios azucareros utilizaron. Es decir, ya no utilizan ese carbón, que obviamente demandaría la minería, ¿sí? Y esa minería totalmente hay la ilegal y la legal, y habíamos visto que son casos negativos porque la minería da también contaminación. A lo menos la lixiviación. Lixiviación, como les dije, era regar ácido a todas las piedras para extraer el oro, el cobre. Y esos ácidos caen al río y contaminan. Y ese ácido vino de la minería para extraer metales. Entonces la minería también implementa contaminación. ¿Y qué mejor utilizar los recursos orgánicos para generar energía? ¿Está entendido, Anaí? Sí, me dice Anaí. Los demás, Dome, Karen, Alex, no sé si Alex está ahí. Sí, está Alex. ¿Quieren que algo les explique de esto? Me lo dicen nomás. Sí, todo está entendido. Pues perfecto. La opción correcta es 2, 4, 5. Muy bien, vamos a esta que está larga. ¿Sí? Está larga, 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 larga. La 10 te dice,
Con base en el texto, identifique el efecto que tendría el consumo del arroz modificado en la salud humana. Me habla de un arroz modificado en la salud humana, el consumo. Se están analizando estudios para la introducción por ingeniería genética de 2 genes que codifican las enzimas fitoeno sintetasa y fitoeno desaturasa, las cuales permiten la síntesis y acumulación en los granos de arroz de betacarotenos. ¿Ya? Compuesto que proveen las dosis diarias para sintetizar la provitamina A, un precursor de la vitamina A. ¿Ya? Entonces te dice, opción 1. No me confundí, si yo solo esta pregunta nomás. Me confundí, pues a creer con esto. Tan cortita entonces. 1. Contribuiría a una adecuada coagulación. ¿Ya? 2. Supliría el déficit de vitamina antixeroftálmica. 3. Contribuiría a la síntesis de colágeno. Y 4. Supliría el déficit de calciferol. Interesante esta pregunta. Esto es biología pura. Sí, biología pura. A ver, muchachos, tenemos ahí que nos preguntan de que se da el efecto de un consumo de arroz modificado en el ser humano, en donde se han inyectado 2 genes, ¿sí? 2 genes en las cuales tienen enzimas, ¿sí? Y que éstas permiten la formación y que también se amontonen granos de arroz que tienen beta-carotenos, ¿ya? Y que obviamente estos compuestos hacen que se forme la provitamina A, que es una vitamina no tan formada, pero la que ayuda a que se forme la vitamina A en sí y ayude al organismo. Entonces, ¿para qué ayuda esto? Vamos a ver. Respuestas suyas. Quiero saber, analicen bien la pregunta, muchachos, analicen bien la pregunta y quisiera ver sus respuestas. A ver, ya me respondió Dome. Me dice, entre mucho es duda. O sea, hay bastantes dudas, ¿no? Pero creo que es la 2, me dice. Que supliría el déficit de vitamina antixeroftálmica. ¿Ya? Muy bien. Quisiera ver las respuestas de Karen, de Anaí. Yo digo igual a 2, me dice Karen. Perfecto. Alex, Anaí, ¿ustedes qué opinión tienen? Muy bien. ¿No hay más respuestas? Bueno, no se anima. Ya Alex ya se animó. Igual a 2. Y Anaí, ¿cuál respuesta te suena a ti o cuál te convence a ti? Anaí dice la 3. Contribuiría a la síntesis de colágeno. Perfecto. Vamos a analizar. Me dicen, la mayoría me dijo la 2. Entonces vamos a ver la 2 y después vamos a ver la 3. La 2 te dice,
supliría el déficit de vitamina antixeroftálmica. Aquí hay una contradicción. Debemos de saber, muchachos, que las vitaminas tienen otros nombres también, tienen nombres biológicos, ¿sí? Pero aquí nos juega mucho a los sinónimos y antónimos, porque la vitamina A tiene dos nombres, ¿ya? El hecho de que usted conozca los nombres biológicos de las vitaminas ya está hecho. ¿Ya? En este caso, la vitamina A, también llamada retinol, ¿sí? A veces no es tan utilizado el retinol y le ponen antiseroftálmica. Antiseroftálmica. Es decir, vitamina A significa antiseroftálmica. ¿Y qué te dice? ¿Sí? Compuestos que proveen la dosis diaria para sintetizar la provitamina A, un precursor de la vitamina A. Es decir, que inyectan el fitoeno sintetasa y fitoeno desaturasa para totalmente permitir que se forme la provitamina A. O sea, estos dos genes hacen que se forme la provitamina A. Y a su vez esta provitamina A es que la que forma la vitamina A. Es decir, son importantes introducir estos genes al arroz, ¿sí? Para que se produzca vitamina A. Entonces, eso es suplir el déficit, es decir, cubrir, obviamente, la falta de vitamina A. Esto quiere decir esto. Y es verdad, porque para eso nos ayudan estas dos enzimas para poder producir vitamina A y que no carezcan en nuestro organismo. Entonces, la respuesta correcta es la 2. Supliría el déficit de vitamina antiseroftálmica. ¿Qué es antiseroftálmica? Vitamina A. ¿Qué es vitamina A? Vitamina antiseroftálmica. Es lo mismo. ¿Sí? Antiseroftálmica es vitamina A. ¿Sí? O si te dicen retinol, es vitamina A. O si te dicen retinol, es antiseroftálmica. Como antiseroftálmica es retinol. Es lo mismo. ¿Sí, muchachos? O es como decir carbohidratos, es igual que decir ácidos, es decir, hidratos de carbono. Carbohidratos son hidratos de carbono. Como hidratos de carbono son carbohidratos. O ejemplo, carbohidratos con glúcidos. Los carbohidratos son glúcidos y los glúcidos son carbohidratos. Es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? O sea, es lo mismo aquí. Ahora, vamos con la opción que escogieron ahí, que nos dice contribuiría a la síntesis de colágeno. Ya, contribuiría a la síntesis de colágeno. A ver, ojo aquí. Primeramente, muchachos, eh, estamos hablando, obviamente, de que la función del párrafo que dice, ¿no? De que la función de estos enzimas es, en pocas, producir vitamina A. ¿Ya? Vitamina A. Y aquí nos dice contribuir a la síntesis de colágeno. Síntesis en biología significa formar, hacer. ¿Sí, muchachos? Eso significa síntesis. Si usted ve en biología la palabra síntesis, eso significa formar o hacer. ¿Sí? Como por ejemplo, los ribosomas sirven para la síntesis de proteínas. ¿Qué estoy diciendo? Que los ribosomas forman proteínas. Entonces, síntesis significa formar, hacer algo. ¿Sí? Eso significa síntesis. Y aquí nos dice que contribuye a la formación de colágeno. Vitamina A, formación de colágeno. ¿Qué es el colágeno? ¿Alguien me puede decir qué es el colágeno? En una sola palabra, ¿alguien me puede decir qué es el colágeno? Les puedo ver en el chat, o si quieren pueden decirlo por el micrófono. ¿Sí? Anaí, me olvidé de preguntarte, ¿cuál era tu justificación al haber escogido esta respuesta? Exacto, muy bien, Dome, es una proteína. ¿Sí? Sí, es una proteína, perfecto. Diferente a una vitamina.
Por eso cuando les enseñaron en los colegios a ustedes, cuando vieron los bioelementos y después vieron ustedes las biomoléculas, les han de haber dicho que primero son carbohidratos, después lípidos, después proteínas, después vitaminas. Son aparte, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, colágeno es proteína. Entonces, la opción 3 nos está diciendo, está contribuyendo a la formación de una proteína. Cuando nos dice acá arriba el párrafo que están formando una vitamina, que es la A. Entonces nos estamos contradiciendo. Entonces la pregunta te dice al final de todo que todo este proceso es para formar la vitamina A. Pero si tú escoges la 3 me estás diciendo que el proceso contribuye a la formación de una proteína. Entonces te chocas con lo que dice el párrafo. El párrafo dice vitamina y tú dices proteína. Entonces ahí te topas. Por eso es incorrecta la 3, porque el colágeno es una proteína. ¿Sí, Anaí? Perfecto. No sé si me entendieron, muchachos, lo que dije de la explicación de la 3. ¿Sí? Vamos a pasar a la 1. ¿Por qué la 1 no es? Contribuiría a una adecuada coagulación. Okay. Recordemos, muchachos, que la coagulación se nos viene a la cabeza coagulación de la sangre. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir, muchachos, qué es la sangre? Así en términos simples. ¿Qué es la sangre para ustedes? ¿Ya? ¿Qué es la sangre? Biológicamente, ¿qué es la sangre y de qué está compuesto? Vamos, escribamos nomás, muchachos. Sin miedo, escribamos la respuesta en el chat o si quieren también lo pueden decir en el micrófono. ¿Sí? Vamos. Pueden nomás hablar, muchachos. Es mejor así socializar entre todos, ¿no? Pero dígame, ¿qué les parece? O sea, ¿qué es la sangre? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Porque si hablamos de coagulación, estamos hablando de la sangre. Nos dice Dome, es un tejido formado por venas, arterias. Es un tejido formado por venas y arterias. Ya, muy bien. Nos puso un concepto Dome. Vamos poniendo sus conceptos. Anaí dice, es un tejido líquido conectivo. Ya. Eso nos dicen ahí. Dome nos dice, es parte del tejido conectivo. Ya lo complementó. Van por ahí, tienen la idea. ¿Sí? Vamos, Karen, vamos, Alex. Nos pueden ayudar ustedes también poniendo su concepto. La sangre está formada por una parte líquida y una parte sólida. Ya. Ahora, Karen, específicame, ¿cuál es la parte líquida y cuál es la parte sólida? La parte líquida es el plasma y la parte sólida son los glóbulos rojos, plaquetas y linfocitos, me parece. Ya. Ese es tu concepto, ¿no es cierto, Karen? Sí, ¿no? Sí, Perfecto. Vamos contigo, Alex. Me gustaría que participes, Alex, también. Dice un líquido que está presente en todo el cuerpo que transporta oxígeno. Muy bien. Creo que entre todos ya hemos formado qué es la sangre, ¿no? A ver, primero lo primero. Uy, perdón, se me fue mal. Vamos primero lo primero. ¿Quién me contestó primero? Dome. Me contestó diciendo que es un tejido formado por venas y arterias. Ahí hay que corregir. Ahí hay que corregir algo. ¿Es un tejido? Sí, eso sí. ¿Es un tejido conectivo? Sí. Porque se conectan entre glóbulos rojos, que vienen a llamarse eritrocitos también, ¿no? Entonces, conjuntamente están los eritrocitos y forman una red de células que viene a ser específicamente el tejido sanguíneo. Es un tejido líquido, muy bien, Anaí, es un tejido líquido conectivo compuesto de eritrocitos, que son glóbulos rojos, como lo dijo Karen. Perfecto. Pero aquí dice, es un tejido formado por venas y arterias. No. ¿Por qué no? Porque
este tejido que es líquido tiene vías por donde recorrer, por donde circular. Y esas vías se llaman vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son los vasos sanguíneos? Las venas, las arterias y los capilares, ¿sí? Las arterias tenemos dos principales, las venas que son de un grosor menor y los capilares son venas muy delgadas que se parecen pelitos rojos sobre todo nuestro cuerpo. Es para irrigar sangre hasta la última parte de nuestro cuerpo. No sé si han visto a veces que cuando han llorado, cuando se les da la cebolla a los ojos, se han visto que queda rojo los ojos y se ven como unas líneas rojas, se han visto esas líneas rojas en los ojos. Esas líneas rojas que tú ves en tus ojos vienen a ser los capilares. Son como pequeños hilitos, como pequeños pelitos que están en todo tu cuerpo, ¿sí? Para irrigar sangre. Entonces, esos vienen a ser los vasos sanguíneos, que son los conductos por donde va a circular la sangre. Perfecto. Y complementando lo que nos dijo Alex, pues obviamente la sangre tiene el objetivo de recoger todos los desechos de la célula, como también oxigenar al cuerpo, ¿no? ¿Sí? Oxigenarlo totalmente. Recordar que tiene dos recorridos la circulación en nuestro cuerpo. Uno que recoge el oxígeno y el otro que saca el dióxido de carbono. Y también recuerden que los riñones limpian a la sangre de diferentes desechos que deja la célula en el espacio extracelular. ¿Sí? Los desechos de la célula los recoge la sangre y los deja donde los riñones. Y eso baja a la vejiga y se convierte en orina. Muy bien. Contribuiría a la adecuada coagulación. La coagulación se da por los trombocitos. Me dijiste todos los componentes, Karen, pero nunca me hablaste de los trombocitos, que los trombocitos son los responsables de la coagulación de la sangre. Sí, que la sangre totalmente se convierte en forma gelatinosa, ¿no es cierto? Pero si ven que nos fuimos de un caso a otro caso, aquí estamos hablando de vitamina A y nos fuimos a hablar del sistema sanguíneo, pero otra cosa, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros hablar algo que esté cerca? Una proteína, la hemoglobina, que es una proteína, pero vitaminas, no podemos nosotros hablar de una vitamina en específico para la sangre, ¿ya? Entonces, coagulación no, la vitamina A no sirve para la coagulación, ¿sí? No sirve. Es para mantener la vista, no para mejorarla, es para mantenerla en sus niveles adecuados y que no pierdas más la visión, ¿ya? Y la 4 dice, supliría el déficit de calciferol, vitamina D, ¿sí? O calciferol, que tiene calcio que sirve bastante para los huesos, ¿sí? Entonces, la vitamina A entonces no va totalmente ahí, ¿sí? No, me habló también de los linfocitos, Karen, aunque los linfocitos más se identifican con el sistema inmunológico, ¿sí? Son células que se encuentran, perdón, que se forman y se encuentran en el sistema inmunológico, que obviamente tienen que viajar por todo nuestro cuerpo para defender de diferentes agentes patógenos, porque los linfocitos son los que detectan bacterias, virus y los matan a tiempo para que no nos enfermen. Pero ellos utilizan la sangre como medio de circulación, pero de ahí su formación es en el sistema inmunológico. Una pregunta, aquí curioso, porque esto preguntaron el año anterior, ahorita que hablamos de la sangre, y nadie lo sabía, nadie. Y mi experiencia dando clases, me sorprendí diciendo que por qué nunca les expliqué eso. Y ahorita se me vino a la cabeza. Y les pregunto, ¿ustedes saben dónde se forma la sangre? Vamos, ¿quién me dice dónde se forma la sangre? Les quiero escuchar, o si no, pueden escribir. Vamos, muchachos, ¿dónde? ¿Ustedes se han puesto a pensar dónde se forma la sangre? Les puedo leer las respuestas.
¿Ya? Me está preguntando Anaí, ¿en la médula ósea? ¿O me lo estás afirmando Anaí? Pero bueno, yo voy a tener esa, es una respuesta dudosa, así la voy a poner, ¿ya? Una respuesta dudosa. Es la médula ósea, me dice. En la médula, perdón, en la médula ósea. No estoy segura, dice. Ya, perfecto. No importa. No se puede saber de todo tampoco. Aunque desgraciadamente el EAES obliga a que todos los jóvenes sepan de todo un poco. Entonces, de todo, o sea, tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más que desea opinar? Dome, Karen, Alex. A ver, Dome. Sí, casi segura que es en la médula ósea. Perfecto. La médula ósea. Otra idea diferente. Karen, Alex, que hayan escuchado por ahí. Esta pregunta, Profe, te yo, escucho. yo una vez escuché que se formaba eh, en un tejido esponjoso del hueso, pero que era de color rojo la médula de ese tejido. Muy bien, Karen. Nos acercaste más a la respuesta. Perfecto, Karen. Alex, danos un último empujón. ¿Ya? Bueno. Hasta ahí, Anaí, Dome, nos han llevado, nos han empujado a la respuesta correcta. Sí, la sangre se forma en la médula ósea. Pero recuerda que el hueso no solo tiene una sola médula, tiene dos médulas, ¿sí? Tiene la médula amarilla y la médula roja. La médula amarilla es la grasa que se encuentra dentro de un hueso, ¿sí? Y la médula roja es obviamente donde se forman totalmente los glóbulos rojos. Muy bien, Anaí, muy bien, Dome, tuvieron la idea y quien remató con la respuesta fue Karen, en donde específicamente en qué médula se forma es en la médula roja del hueso. Sí, perfecto, muy bien, lo han sabido ustedes. Muy bien, lo han sabido. Muy bien, si les preguntan tal vez más o menos así, ya saben la respuesta. Eso fue una pregunta brillante el año anterior que todos se quedaron así como que ¿dónde se forma? ¿Dónde se forma? Muy bien. Eh, bueno, el calciferol obviamente es calcio, ¿no? Dotaciones de calcio que sirve específicamente para los huesos, para el sistema óseo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que no esté aclarado aquí en esta pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, aunque yo veo que esta clase de preguntas ponen un montón de nombres raros, ¿sí? Ponen un montón de nombres raros de enzimas, que la provitamina, que al final... Yo hago esto, muchachos. Se dice, identifica el texto que tendría el consumo de arroz modificado, ya, perfecto. Modifican el arroz, punto. Yo saco ideas simples para mí, entendibles para mí. O sea, leo hasta el último punto, hasta el primer punto, y saco un resumen rapidito, pero un resumen que yo mismo me entienda, ¿sí? Porque si yo leo enseguidilla todito, veo que me dice modificación, después genes, después le meto una enzima, después le meto otra enzima, después que produce esto para que se forme este otro, me confundo, ¿sí? Todo el mundo se confunde. Entonces, vayan hasta el primer punto. Vayan por ideas. Yo fui por la primera idea y resumía para mí, para entender. Y entonces me di cuenta que una vez que yo había resumido rápidamente, porque no tenía mucho tiempo, muchachos, una vez que yo resumí para mí, con mis propias palabras, con mi propio entendimiento, ya me di cuenta de lo que pedía. Al final les dije que utilizan en el arroz dos genes para producir una provitamina que esta forma la vitamina A, resumido en mis palabras, en mi entendimiento. Entonces, si al final producen vitamina A, pues vamos a ver las opciones. ¿Cuál es la que tiene que ver con el resultado final? Porque tenemos que basarnos en el resultado final. En todo proceso que te pongan así, muchachos, básate en tu propio concepto.
en tu propia palabra. Y fíjate el último detalle. ¿Qué produce al final todo este proceso? Produce vitamina A. Entonces, tiene que ver con la vitamina A. Si no, nada. ¿Sí? No sé si me hice entender, muchachos, ¿sí? En esta clase de preguntas, porque sí hay algunas preguntas más sobre estas, que sí las podemos ver la próxima semana. Vamos a ver más preguntas sobre estas, ¿sí? Y les voy diciendo ahí más o menos los truquitos, ¿sí? Los truquitos, ¿ya? Entonces, no hay ninguna pregunta sobre esta, ¿no es cierto? No hay ninguna duda, comentarios, ¿no? Vamos a proceder entonces. Vamos a proceder. Ya, muy bien. Aquí tenemos la pregunta número 11. Y te dice, relacione el proceso de nutrición autótrofo con su característica, proceso, característica. ¿Sí? Pero primero, antes de empezar a ver las opciones de la columna A con la columna B y después opciones, primero tengo que analizar lo que me dice la pregunta. Me dice relacione el proceso de nutrición autótrofa. Les pregunto a ustedes, muchachos, analicemos. ¿Qué significa nutrición autótrofa? Vamos, ¿qué me puede decir? ¿Sí? Porque el condumio de esto es nutrición autótrofa. ¿Ya? Perfecto, Ale. Estoy bien, no sería como autonutrirse, o sea, que ellos mismos absorben por su propia voluntad, se nutren o algo así. Perfecto, Dome. ¿Sí? Perfecto que ellos se autonutren, como tú dijiste, se autonutren, es decir, como que se autoalimentan. Y acá dice Alex, producen su propio alimento. Recordar que hay dos clases de estos conceptos. Hay autótrofos y hay heterótrofos. Los autótrofos, como dice autótrofos, son los que producen su propio alimento. Ejemplo de ello, las plantas, ¿sí? Las plantas, estas las que son del reino vegetal, del reino plantae, estas producen su propio alimento, ¿sí? Entonces, ellas vienen a ser autótrofas. En contraste a lo que es heterótrofo. ¿Qué es heterótrofo? Quiere decir, a ver, ¿qué es heterótrofo? ¿Quién me da un concepto de qué es heterótrofo? ¿Me pueden decir? Pueden utilizar los micrófonos, pueden utilizar el chat. Hay diferentes formas de comunicar, muchachos. Do me dice se alimentan de otros. Perfecto, se alimentan de otros. ¿Quién más me da otro concepto? ¿O alguna idea parecida a la que puso Dome? ¿Nadie? Si estás ahí con nosotros, Anaí. ¿Por qué no te he escuchado a ti, Anaí, ya? ¿Cuál era la pregunta? Me dice Alex. Alex, no estamos atendiendo. Alex, ¿qué pasó? Te pregunté cuál es lo contrario de autótrofo, heterótrofo. ¿Y qué significa heterótrofo? Esa era mi pregunta, Alex. Que buscan su propio alimento. ¿Autótrofo o heterótrofo? Heterótrofo. Lo contrario es, Karen. ¿Qué sería lo contrario? Incapaz de formar su alimento. Incapaz de formar su alimento, dice. Perfecto. Incapaz de formar su alimento, nos dice Anaí. Y acá nos dice Alex que no puede producir su propio alimento, depende de los autótrofos. ¿Sí? Estamos hablando ya de cadenas tróficas aquí, ya, Alex, ya. Dome dice no producen su propio alimento. Perfecto. Sí, aunque Dome, ¿sabes qué? Mejor me gustó tu primer concepto que este segundo. ¿Sí? El que dice se alimentan de otros o necesitan de otros para su alimentación. Ese concepto está bien, excelente.
No voy a decir que con los demás conceptos estuvieron mal, no. Karen, Anaí y también Alex, que se nos fue un poquito más a fondo sobre este tema, están bien, tienen la idea, ¿sí? Autótrofos producen su propio alimento, heterótrofos buscan fuentes de alimento. Vamos a ver, para que quede más entendido la nutrición autótrofa. ¿Quién me dice un ejemplo de autótrofo ya con nombres? Un ejemplo de autótrofo y un ejemplo de heterótrofo. ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir un ejemplo, muchachos? Las plantas son autótrofas. ¿Ya? ¿Qué más, Karen? Y un ejemplo de autótrofos, de heterótrofos, perdón. Un ejemplo de heterótrofos. A ver, mientras Karen nos responde, nos dice Dome, solo los consumidores primarios, hongos y bacterias. Una pregunta dudosa porque está con signo de interrogación. Son los consumidores primarios, hongos y bacterias. ¿Ellos qué vendrían a ser, Dome? ¿Autótrofos o heterótrofos? Los hongos y bacterias. Y Alex, autótrofos me dice. Perfecto. Sí, autótrofos. Ahora dime un ejemplo de heterótrofo. Alex me dice herbívoros heterótrofos. Herbívoros heterótrofos. No te entiendo. Ahí sí no te entendí. Ahí sí me agarraste en curva. Específicame esa respuesta, por favor, Alex. Los autótrofos y autótrofos. A ver, y autótrofos los animales. Ah, no. Dice los animales, vienen que ser los heterótrofos. Sí, dame. Alex me dice carnívoros heterótrofos. Sí. Anaí me dice peces y mamíferos marinos. Sí, muy bien. Y Alex, un conejo heterótrofo. Sí. Un león, sí. Incluso hasta nosotros somos heterótrofos, muchachos. Buscamos nosotros fuentes de alimento en otro lado. Nosotros comemos lo típico, un pollo, una gallina, ¿no? Una vaca, la carne de res, la carne de cerdo o chancho, que saben decir. A veces comen también borrego, chivo, saben comer, cuy, saben comer también. Entonces, son otro tipo de animales y esos son fuentes de alimento para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos producir nuestro alimento, necesitamos de otras fuentes. La planta sí puede producir su propio alimento. ¿Por qué? Por falta de desplazamiento. Es decir, que no tienen piernas para que ellos puedan movilizarse y no se dotan de un aparato digestivo para poder digerir altas cantidades de proteína, porque sí hay plantas carnívoras, ¿sí? Muy bien, ya tenemos el concepto entonces de nutrición autótrofa y también de nutrición heterótrofa. Ya con esto que hemos analizado, muchachos, ahora sí, tenemos que analizar quimiosintesis y fotosíntesis. Aquí hay 4 opciones y te dice opción 1 es 1AC y 2BD, 1BC, 2AD, 1BD, 2AC, 1CD, 2AB. Vamos analizando, muchachos. Vamos analizando. Nos queda menos de un minuto y nos volvemos a reconectar, muchachos, es que se acaba la transmisión. Mientras tanto, guarden sus respuestas porque cuando se nos corta, se nos borra todo. Pero no me dice 1 es la 2. No entendí ahí.